Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este importante evento. Me voy a enfocar en el tema de mortalidad materna como un asunto de derechos humanos, aunque ya los conferencistas anteriores pues han hecho mucho énfasis en esto. Decía Eleanor Roosevelt: después de todo, ¿dónde nacen los derechos humanos universales? Y la respuesta es sencilla: en lugares pequeños, cercanos al hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden delinearse en ningún mapa del mundo, porque los derechos humanos nacen muy cerca de esos ranchos donde más del 50% de las mujeres guatemaltecas están pariendo, y donde ahí muchas de ellas mueren dando vida. Es ahí donde muchas veces nacen los derechos humanos en nuestro país principalmente. Hay un dicho de las mujeres de Tanzania cuando se acerca el parto, y este dicho es que voy a ir al mar a buscar a un nuevo bebé. El camino es peligroso y podría no volver. Y eso es porque, al igual que en África subsahariana, en la Amazonía del Brasil y del Perú, y así también en departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y algunas áreas de Izabal, las cifras de mortalidad materna superan las expectativas de cualquier país. Las mujeres saben que al quedar embarazadas tienen un alto riesgo de morir. Por lo tanto, la mortalidad materna no solo constituye un indicador de subdesarrollo para nuestro país. La mortalidad materna, más allá de ser un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos y de justicia social. Quiero contarles la historia de Concepción Tay. Doña Concepción Tay, me enteré de ese caso hace muchos años cuando supervisaba a nivel de la red hospitalaria y precisamente hacíamos auditorías de mortalidad materna. Doña Concepción Tay es una mujer que llegó a consulta a un hospital, a uno de los hospitales distritales del departamento de Quiché. Doña Concepción tenía 22 años, era ama de casa, analfabeta e indígena. Hablaba un idioma maya y muy poco hablaba el idioma español. Conocimos el caso en el hospital distrital. Sin embargo, ella no era de ese distrito, ella era de una aldea que era más o menos a 3 horas de ese municipio. Doña Concepción era de 22 años, pero cursaba ya con su 4º embarazo. Según la historia que obtuvimos de la comunidad, de la comadrona y de las personas de su familia, Doña Concepción, su primer embarazo fue a los 15 años de edad y a los 22 ya iba por el 4º embarazo. Ella no planificaba debido a que no tenía el permiso de su esposo, y cuando entre uno de sus partos decidió ella planificar con Depoprovera, resulta que se desabasteció el servicio y no pudo continuar. Era el único método que ella podía utilizar en escondidas de su esposo. Concepción Tay, a las 22 semanas de su embarazo empezó a sangrar. Ella llevaba control prenatal, por lo cual fue referida al hospital distrital. Concepción tenía una placenta previa sangrante a las 22 semanas de embarazo. Concepción sangró durante 9 días. A su ingreso tenía 9 gramos de hemoglobina, lo cual terminó con 6 gramos por decilitro al final de su situación. A Concepción no se le pudo trasladar nunca al hospital de Quiché, porque resulta que la cooperación japonesa había donado una ambulancia al hospital, pero se la había dado a la alcaldía, y era el vehículo personal del señor alcalde, quien estaba de visita por la ciudad de Guatemala, y por mala suerte para Concepción fue en ese tiempo que a ella le tocó consultar. Su familia no tenía 300 quetzales para darle la gasolina a los bomberos y poder ser trasladada al hospital de Quiché. Concepción Tay
murió en ese hospital después de sangrar durante 9 días con una placenta previa que no pudo ser resuelta en ese hospital. Si me pregunto, ¿será que eso realmente mató a Concepción Tai? ¿Esa placenta previa sangrante? ¿O fue la indiferencia ante el caso? ¿Será que todos los que rodearon el caso de Concepción Tai consideraron que era natural morir dando a luz? Consideraron que Concepción Tai no era importante salvar su vida. Y eso es lo que pasa con muchas mujeres en Guatemala. Tenemos una de las tasas más altas de mortalidad materna en el continente latinoamericano. Estamos entre el 3.º y 4.º lugar. Si no fuera por Haití y Bolivia, esas tasas superaran y fuéramos de los países con más muertes maternas. Esta es la Guatemala que todos conocen. Esta es la Guatemala que el mundo conoce. Pero esta es la verdadera Guatemala y este es el caso de la Guatemala en que viven muchas Concepción Tai en nuestro país. Esas concepciones que nunca llegan a realizar sus sueños y nunca llegan a ver a sus hijos adultos, porque mueren dando a luz. Cuando hablamos de mortalidad materna, más allá de uno de los indicadores de salud, sabemos también que es parte de los indicadores de salud sexual y reproductiva. Antes, cuando se hablaba de salud sexual y reproductiva, a muchos les incomodaba el caso, pero resulta que la mortalidad materna es parte de esto. Sabemos que 515,000 mujeres mueren cada año, una cada minuto, por complicaciones del embarazo y el parto. Y de estas, el 99% de muertes ocurren en países en desarrollo como el nuestro. Cada año casi 50 millones de mujeres sufren de problemas de salud materna y de esto las adolescentes tienen el doble de posibilidades de morir durante el embarazo y el parto. 50 millones de embarazos no deseados son terminados anualmente. 20 millones de mujeres tienen abortos peligrosos, inseguros e ilegales. Hay una relación directa entre mala salud materna y sobrevida del recién nacido que para todos como médicos es conocida. Y hay riesgos también en la salud materna relacionadas con el VIH y el SIDA. Como decía el doctor Alejandro Silva, que él se centró mucho en el tema de la maternidad saludable. Y lo dice nuestra Ley de Desarrollo Social en el capítulo 5 y sección 2, artículo 26. La vida y la salud de las madres e hijos son un bien público, por lo que la maternidad saludable es un asunto de urgencia nacional. Se promoverán, apoyarán y ejecutarán acciones que disminuyan efectivamente la tasa de mortalidad materna e infantil. Y ya la Declaración de Derechos Humanos lo dice, aprobada en 1948, cuando se reconoció por primera vez en la historia que la salud era un derecho humano fundamental. Una mujer que muere pariendo en este país, se le está violando el derecho humano fundamental a la vida, a gozar de salud, a tener una maternidad segura y saludable. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el 17 de junio del 2009 una resolución que reconoce la muerte y morbilidad materna como graves preocupaciones y lo especifica desde una visión de derechos humanos, porque es una violación a los derechos humanos fundamentales. Y en esta resolución, todos los gobiernos, incluyendo el nuestro, expresaron su seria preocupación por las tasas inaceptablemente altas de mortalidad y morbilidad materna. Reconocen que se trata de un asunto de derechos humanos y se comprometen a intensificar sus esfuerzos a nivel nacional e internacional para proteger la vida de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Hoy día, como lo van a ver más adelante, hay más de 5,000 partos en adolescentes en nuestro país, todas ellas las menores de 14 años, que constituye violación según nuestra ley. A través de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, los gobiernos reconocen que la eliminación de la mortalidad y la morbilidad materna requiere la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, de las mujeres y de las niñas.
¿Cuáles son entonces estos derechos? ¿Cuáles son estos derechos que fueron vulnerados para Concepción Tai? Recibir e impartir información, y una información que sea basada científicamente, sin prejuicios morales. Gozar de los beneficios del avance científico, liberarse de la discriminación por el simple hecho de haber nacido mujer, disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, incluyendo la salud sexual y reproductiva desde su concepto más amplio, que no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es un completo bienestar físico, mental y social de nuestro sistema reproductivo. Las causas, ya las mencionaba el doctor Silva, por más diverso que sea el cuadro según su distribución geográfica o antecedentes, la mayoría de las muertes responde a causas prevenibles desde una perspectiva médica. Los principales factores son las hemorragias, la presión alta durante el embarazo, el parto obstruido, y en este caso en Guatemala, las 4 causas siguen siendo las mismas históricamente prevenibles: la hemorragia, las infecciones, la hipertensión inducida por el embarazo y el aborto en condiciones de riesgo. ¿Quiénes mueren en nuestro país? Mueren precisamente las mujeres pobres, analfabetas del área rural, y eso es lo que constituye realmente un problema de justicia social. No están muriendo en su mayoría las que pueden tener una salud privada, que es al final salud privilegiada en nuestro país. La posibilidad de prevención convierte entonces la muerte materna en una demostración paradigmática de inequidad en países como Guatemala, que tienen persistentes desigualdades, que tienen en el acceso a los servicios de salud, entre otros recursos y bienes que ya conocemos. Estos y otros argumentos explican entonces por qué la muerte materna se ubica en primera línea en debates de derechos humanos y particularmente sobre los derechos humanos de las mujeres. El respeto pleno a tales derechos en el caso de las mujeres embarazadas y parturientas implica el riesgo de muerte materna se reduzca y que es biológicamente inevitable para la especie. ¿Cuál es la responsabilidad social entonces que tenemos ante este fenómeno? También existe esa responsabilidad social, una sociedad que se niega a ver la injusticia y la impunidad que existe alrededor de cada mujer que muere por causa relacionada al embarazo o al parto, es cómplice de femicidio. ¿Y por qué femicidio? Y recuerden que tenemos una ley también en el caso de Guatemala, porque como lo decía la doctora Marcela Lagarde, feminista latinoamericana, y ella decía que el femicida no solo es el que mata directamente a la mujer, también es el que omite, y en este caso es el que omite políticas de equidad, políticas para mejorar la salud de miles de mujeres. Es el que omite poner recursos financieros para mejorar y fortalecer los servicios de salud, y no solo en recursos humanos, porque no es posible que en nuestros servicios un solo médico siga atendiendo toda la demanda en los turnos que llegan a los servicios de salud, y que muchas veces ese médico es el médico todólogo, no solo es obstetra, es cirujano, es internista, es cardiólogo. Ese Estado que omite ese tipo de situaciones es un Estado feminicida. Se debe pasar del discurso a la acción. Guatemala es signataria de acuerdos internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres. La mortalidad materna es una forma de violencia extrema de una sociedad que se queda callada ante la realidad. La muerte de 2 mujeres en promedio a diario por causas relacionadas al embarazo y al parto. Como profesionales, la mortalidad materna debería ser un problema prioritario. Se debe actuar desde la clínica, desde las asociaciones profesionales, en los espacios sociales en que nos desarrollamos. Debemos asumir el liderazgo en derechos humanos de las mujeres guatemaltecas. Muchas gracias.